Ya saben ustedes que se está celebrando el Salón Internacional del Esoterismo en el Palacio Miramar. Desde el pasado sábado podemos disfrutar de conferencias interesantísimas, además también podemos disfrutar de ese mercado mágico que está dentro del Palacio Miramar, además de unas vistas extraordinarias. Os invitamos a que os acerquéis porque hasta el próximo domingo vamos a poder disfrutar de este Salón Internacional del Esoterismo. Nuestro compañero Giovanni Battista estuvo el pasado sábado en la inauguración de este salón, que es ya un clásico de San Sebastián. Vamos a ver el vídeo que nos preparó. Me encuentro en el exterior del Palacio Miramar, en donde se va a celebrar la 28ª edición del Salón de Esoterismo, y esto es lo que nos han contado sus protagonistas. Bueno, pues nos podemos encontrar muchas novedades. Este año, por ejemplo, las ponencias van a centrarse en la mediunidad y también en la sanación. En la sanación a través de médicos y de terapeutas y chamanes. Por ejemplo, el chamanismo también está muy presente. Y también este año tenéis stand, como siempre, pero hay un mercadillo mágico en el que puedes encontrar de todo: fósiles, minerales, orgonites, cuencos tibetanos, diversas cosas, pero que aquí la diferencia está en que las personas que lo exponen en sus stands te van a tratar con esos instrumentos o con esos, como si dijéramos, orgonites, por ejemplo, pues te lo van a tratar a cada persona, porque es diferente, cada ser humano es diferente, y en ese momento tú puedes tener un problema de sanación o de amor o con un hijo o miles de cosas. Y sobre todo también de todo lo que hemos padecido en estos años con lo de la pandemia. La gente está muy estresada, muy con miedos, y aquí también va a haber talleres en los que se van a poder tratar todas esas circunstancias de cada persona. Por eso es muy personalizado este año. Bueno, pues muchísimas novedades. Va a venir, por ejemplo, Ricard Bru, que es un experto en hipnosis, y que va a hacer una exposición pública sobre la hipnosis como regresiones al pasado y al futuro. Van a venir mediums como Miquel Izarralde, que todo el mundo aquí en el País Vasco él conoce, pero también Ángela Gisleri, y también un experto en psicofonías, un científico, Iñaki Carmona, que va a traer registros de voces del más allá. Imaginaros, ¿no?, escuchar esas voces, se te ponen, bueno, yo lo he escuchado y me ha impresionado de una manera increíble. Y eso te ratifica en que existen otras dimensiones paralelas. Va a venir también una sanadora muy buena, Laura Rache, que esta sanadora lo hace a través de arquetipos, como lo hacía Colin Bloy, un experto que era inglés y que vivía en España, y ella aprendió de él. También, por ejemplo, un médico, Carmelo Vizcarra, que habla también de la medicina holística, de cómo sanar el alma, las heridas del alma, que son cosas que luego repercuten en el cuerpo físico. Por supuesto, Enrique de Vicente, y yo, por ejemplo, con la conferencia que voy a hablar de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad debido a la revolución imparable de la inteligencia artificial. Y bueno, también pues va a haber Montserrat Sorlí, que va a hablar de geometría sagrada, también Rosique, Epifanio Alcaniz, que también va a hablar de radiestesia, Rosique va a hablar de los animales que nos acompañan, que también es interesante y es una novedad también, hablar de que si a ti te va el gallo o te va el perro, no sé, son cosas curiosas, ¿no? Bueno, por supuesto que se animen a venir, porque aquí van a encontrar respuestas
en muchas ocasiones a los problemas que le agobian, que le preocupan, como problemas de sanación de enfermedades, todo esto que hemos padecido, como digo, como motivo de la pandemia, como consecuencia, van a encontrar también respuestas a si han perdido seres queridos, si quieren esa comunicación. Van a encontrar también respuestas a los desafíos que estamos viviendo. Y sobre todo, mira, hay una cosa muy importante también, que es la mediunidad a través de las psicofonías, de las voces del más allá, que va a venir también personas científicos, que traen grabaciones de psicofonías del más allá. ¿Y os imagináis oír esas voces? Yo las he escuchado porque conozco a la persona que es experto en eso, en registrar psicofonías del más allá. Bueno, la sanación holística podríamos entender muchas cosas, ¿no? De alguna manera yo voy a explicar desde mi punto de vista, que es subjetivo, desde luego, ¿no? Cuando hablamos de una sanación no estamos hablando de curar ninguna enfermedad, ¿no? Sino estamos hablando más bien de una sensación interna que lo que te va a permitir es vibrar en una frecuencia positiva, que por lo tanto va a estimular distintas partes de tu cuerpo para que sanes tu mente, tu espíritu y, cómo no, tu cuerpo, ¿no? Esto quiere decir que la perspectiva que escojo en la sanación es, por una parte, filosófica y de contactar con la naturaleza, ¿no? Evitar preocupaciones, pensamientos negativos, continuar con un pensamiento que indirectamente va a perjudicarte, y por lo tanto la sanación holística significa entender que somos un todo y que realmente cualquier acto que realices tiene una repercusión sobre tu propio cuerpo, y entender, cómo no, que es la base, que somos energía, y esa energía recorre todo tu cuerpo, tus órganos, tus células, y esa energía se recarga, ¿cómo? Pues a través de varias entradas. Esas entradas es el pensamiento, la alimentación, el entorno, la naturaleza, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de sanación, hablamos de tener una vida que entendemos sana, que realmente lo que hagas no te perjudique. Yo ayer por la noche, por ejemplo, y esta mañana me di cuenta que el ser humano, en vez de vivir el día, vive más bien la noche, ¿no? Y bueno, bajo mi punto de vista, creo que estos ritmos pueden repercutir en el ser humano, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta, pues, la alimentación y todo lo que está relacionado con las relaciones humanas, y relaciones que tienen que ser, como no, productivas, relaciones sanas, y evitar todas aquellas personas tóxicas que nos hablan continuamente de problemas y problemáticas y enfermedades y todo lo que de alguna manera puede perjudicar al ser humano. La sanación holística es encontrarte bien contigo mismo y los que te rodean. En nuestro puesto, que es somos chamanas, el nombre nuestro es Chamanas Abriendo Caminos. Aquí vas a encontrar diferentes protecciones que se utilizan día a día para tu casa o para cargarlas contigo. Nosotros procedemos de Bolivia, originarias. Todo lo que tú tienes aquí viene hecho, fabricado por la tribu. Entonces aquí somos como un poquito las mensajeras para poder darte cualquier mensaje que necesites. Realizamos lectura de tarot, de puro, hoja de coca, sanaciones chamánicas, videncias y limpieza energética. Entre las conferencias de las que van a poder disfrutar ustedes en el Salón Internacional del Esoterismo está la de la periodista, corresponsal y escritora María José Ros, que además también forma parte de la organización del Salón Internacional del Esoterismo, la que ustedes acaban de ver en este vídeo y que además hoy la tenemos con nosotros. Es el segundo año que viene a plató. María José, ¿qué tal? Sí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantada otra vez de estar aquí, me encanta, y sois unos grandes profesionales, de verdad.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar con la entrevista y de hablar de la charla que vas a tener, la conferencia que vas a tener el próximo jueves en el Salón Internacional del Esoterismo a las 5:30 de la tarde bajo el título Los amos del mundo, el diseño de la nueva humanidad, enseguida hablamos de ello, pero antes quiero recordar también que eres la escritora de este libro que estamos viendo en imágenes, Las puertas del infierno no prevalecerán. Es un libro que merece la pena leer, un libro que además de tener, pues bueno, la parte de novela, ¿no? La parte más de ficción, tiene una parte en la que también nos hablas de la cábala, nos hablas también de eventos que ocurrieron en la historia más reciente y que de alguna manera, bueno, los interpretas también para que de alguna manera veamos también qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entre bambalinas, entre, bueno, esas reuniones que hacen las élites, ¿no? Exacto. Bueno, en este libro sí, yo empleo a veces la cábala porque son claves que nos da para entender, comprender los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y que nada es por casualidad, todo está entretejido y todo está oculto, es un conocimiento oculto, en textos como la Biblia, textos sagrados, o los Vedas en Oriente. Ahí hay que descodificar esos textos sagrados y es lo que intenta la cábala a través de las letras y los números, porque cada letra tiene un número y cuando las palabras tienen el mismo valor numérico, están en equivalencia de forma, están conectadas y ahí se desvelan muchos secretos. Entonces, ahí utilizo la cábala y por esto que os digo, porque a mí siempre me ha interesado la investigación, el misterio y el por qué, quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro origen, y todo eso me ha interesado siempre. En este libro de Las puertas del infierno hablo precisamente del punto de inflexión que fue la pandemia, ¿no? Pero anteriormente había escrito el 2018, 5778 en hebreo, el tiempo señalado, que ese número, el 2018, está encriptado casi 1800 veces en el Antiguo Testamento. Y claro, es un número que no es por casualidad, es que en el 2018 se abrió la puerta al cambio de paradigma, que es la cuarta revolución industrial, que es la llamada inteligencia artificial. Que es además la protagonista, de alguna manera, en la conferencia de la que vamos a poder disfrutar el próximo jueves en el Salón Internacional del Esoterismo, a las 5:30 de la tarde. Invitamos a toda la gente a que se acerque, María José. Hombre, yo creo que sí, yo os invito. Y pueden, no sé, siempre se aprende algo de todo, ¿no? Yo sigo aprendiendo, con mi edad sigo aprendiendo. Y qué remedio, porque como bien dices, desde el 2018, 19, 20, menudo cambio el que hemos sufrido en nuestras vidas, aunque la pandemia ya haya terminado, ¿no? Y la tengamos un poco olvidada, lo cierto es que ha habido muchos cambios a muchos niveles y uno de ellos ha sido, sin duda, la aparición de la inteligencia artificial, de la que ya todo el mundo habla. Yo recuerdo el año pasado, cuando venías a esta misma mesa, que ya por encima, ¿no?, hablábamos de cómo la máquina, no utilizábamos la palabra inteligencia artificial porque se ha puesto de moda a posteriori, pero sí que hablábamos de la máquina, ¿no?, como posible sustituto quizás, ¿no?, de la inteligencia actual. Pues de eso voy a hablar, porque voy a hablar de que es un arma letal a veces, podría ser letal en el sentido de que puede acabar con nuestra civilización, con el Homo sapiens, y puede ser el inicio del ser tecnológico, es decir, de un nuevo prototipo humano. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado y todo eso los propios creadores de la inteligencia artificial lo acaban de decir. Han dicho de los riesgos que puede tener eso, porque puede ser como una bomba nuclear, una hecatombe. Entonces, si se emplea mal para control de la población mundial, para atacar al adversario, todo eso puede ser catastrófico. Entonces, ellos mismos lo han advertido. Entonces, ¿qué pasa? Que también tiene su lado positivo, porque la inteligencia artificial puede ser nuestra aliada en nuestro camino evolutivo por este planeta. Nos puede ayudar, podemos tener una época de prosperidad, de superabundancia, pero claro, los tiros vemos que no van por ahí, porque pues ya están diciendo que van a destruir 300 millones de empleos, que ya no vale en las carreras como ingenieros, abogados, arquitectos. O sea, es que entonces, ¿qué pasa? Que las máquinas quieren que nos sustituyan o quieren crear seres humanos, mitad máquina, mitad ser humano. Eso sería, como si dijéramos, el transhumanismo, ¿no? Fíjate, María José, tú que eres periodista además, y tienes una larguísima trayectoria como periodista, habrás escuchado cómo hay un famoso chat, que es el chat GPT, que funciona con inteligencia artificial,
que más de un espabilado lo ha utilizado para hacer algún artículo, algún libro, incluso alguna canción. No sé si has tenido acceso a esos textos, pero quien los lea ve que falta esa chispa divina, ¿no?, de la que hablábamos también el año pasado, esa falta de humanidad. Es una máquina quien lo hace y le falta la humanidad, le falta la pluma humana, ¿no?, para ser perfecta, ¿no?, que es al final lo que se consigue. Claro, pero es que las máquinas quieren que sean máquinas pensantes para que imiten el razonamiento humano a través de los algoritmos, ¿eh? Que antes los algoritmos eran para la programación, ¿eh? Pero ahora ya es que lo que quieren hacer es eso, y que las máquinas sean mucho más veloces que nosotros, más rápidos, y eso va a provocar una atrofia del ser humano. Es decir, en cambio la inteligencia artificial duplicaría su capacidad o triplicaría su capacidad. Entonces, claro, ojito, hay que definir muy bien todas esas estructuras. Pero si os fijáis, vivimos un mundo que se ha acelerado tantísimo desde el 2018, cuando se abrió la puerta, y la ventana de oportunidad que nos da el creador. Yo no sé qué es el creador, si es una esencia, es una máquina computadora con inteligencia, no lo sé, pero sé que todo está ordenado en el universo, todo tiene un orden, el amor es la ley que rige el universo, y si se transgrede el orden, puede pasar algo muy grave. Entonces, ojo con estas élites o estos grupos que quieren implantar todo esto, el nuevo orden mundial, a través de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 tiene cosas muy buenas, pero claro, en manos de personas que se está viendo ya que nos quieren quitar pues nuestra vida tal y como la hemos conocido, que de acuerdo, que tenemos que evolucionar, pero que me parece muy bien, pero ¿qué es eso de quitarnos derechos y libertades? Porque todo esto empezó hace muchas décadas y hace en la historia, que todo esto lo voy a contar en mi conferencia, pero también decir que eso empezó a quitarnos derechos y libertades en el inicio del tercer milenio, con los atentados del 11S. Y fijaros que hay un dato también muy interesante, que en el 1760, que creo que fue la primera revolución industrial, ahí se creó una orden que ya existía, por supuesto, pero que se creó y se fundó, que eran los Illuminati, los iluminados, y que ellos tenían como objetivo el sometimiento de la población mundial. Entonces ya, y además, fíjate, realizaban acciones con el número 11, porque lo identificaban con el anticristo. Es que yo he alucinado cuando todo eso lo he... Fíjate, ahí tenemos el 11 de septiembre, el 11 claro, de marzo. exactamente, y luego, y bueno, y hay una cosa que también contaré aquí, lo que significa la inteligencia artificial, porque por las iniciales, escuchar, IA, ¿no? Son iniciales en castellano. IA es un número 11. Que ya lo contaré en la conferencia. Hay que ir a la conferencia, claro. Aquí no vamos evidentemente a destriparla, porque primero porque no hay tiempo, y segundo porque queremos que todos los que nos están viendo se acerquen el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, voy a decir el título leyéndolo para no errar, Los amos del mundo, el diseño de la nueva humanidad, impartida por María José Ros, periodista, escritora, corresponsal. Luego, al final del programa, vamos a contar, de hecho, una anécdota que tiene que ver con el Papa y con una exclusiva que tuviste en tus inicios, pero luego hablaremos de ello. Hablemos ahora de inteligencia artificial porque, bueno, hemos hablado a micrófono cerrado, ¿no?, de la importancia de gestionar bien esta nueva tecnología que ha llegado y de la importancia de legislar adecuadamente para que no se produzcan ningún tipo de exceso, exactamente, ese tipo de exceso. Pero claro, si ya estás viendo como ideólogos del foro de Davos, como Yuval Hariri, que es un periodista y escritor y muy inteligente, por cierto, no le quito mérito, pero claro, que ya tiene libros como Homo Sapiens y que ya te está adelantando que esa civilización va a terminar. Y el otro libro, que es Homo Deus, que el hombre como Dios. Ellos quieren imitar, ser como dioses. Y eso es transgredir las leyes de la naturaleza. Esos son anticristos, porque el anticristo es el hijo de la anomía, es una palabra griega que es un prefijo que es negación, y nomía es la ley natural, que son los contrarios a la ley natural. Entonces, todo eso tiene un riesgo tremendo. Ellos quieren ser como dioses y crear seres, pero eso no puede ser, porque el alma, que ya lo decían nuestros en el siglo de oro español, Calderón de la Barca y muchos otros, que el alma solo es de Dios, lo decían el alcalde de Zalamea en la obra
una de las obras muy importantes de Calderón, que el alma solo es de Dios. Y en Cábala, nosotros, como seres humanos que estamos hechos a imagen y semejanza, somos lo más importante ahora mismo. Siempre, no sé, en otras civilizaciones, ya insisto que fueron antes de Adán, hubo a lo mejor otras civilizaciones mucho más adelantadas, seguramente, y esto es así, pero nosotros somos el centro de la creación. Y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de saber que somos seres espirituales encarnados aquí con un cuerpo físico, pero que tenemos la esencia, tenemos el alma y tenemos todos los niveles del alma, que son 5 niveles del alma. Y los 2 últimos todavía no los tenemos integrados, pero que puede ser que en el camino del desarrollo evolutivo los podamos alcanzar, podamos tener esa conexión con el mundo superior, ¿no? Entonces, por eso yo digo que nosotros, ellos, las élites, tienen sus armas, ¿no? Es su poderío, quieren controlar la inteligencia artificial, están luchando entre ellos también, pero tienen pues todo lo que estamos viendo ahora, las guerras, pandemias, empoderamiento de la mujer llevado al extremo absurdo, porque yo he sido mujer y he luchado en época en la que la mujer no era considerada, y sé lo que es eso. Pero, por ejemplo, separar a los hombres y las mujeres. Todas esas cosas tienen ingeniería social, lo que están haciendo. Todas esas armas, porque tienen el dinero económico, son el 1% de la población, pero tienen la riqueza del 99%. Y nosotros también tenemos nuestras armas. ¿Por qué? Porque somos muchos, que estamos despertando. Quizás por eso también les interesa tanto dividir, ¿no? A Claro, las masas, para que no haya una unión en contra de las élites, ¿no? Exactamente. Fíjate, María José, hay un punto al que quiero hacer también, al que le quiero poner el foco. Hablas continuamente de esa espiritualidad, ¿no? Y quizás haya mucha gente viéndonos que no sea creyente y diga, uff, a mí esto me suena un poco... Me suena, no. Pero es importante, independientemente de lo que crean nuestros seguidores, que puede haber de todo, evidentemente, y bueno, es muy libre cada cual de pensar lo que quiera, pero sí que hay que poner en foco en que estas élites tienen muy en cuenta la cuestión espiritual, hasta tal punto que si ustedes se fijan, los símbolos que históricamente y tradicionalmente han sido relacionados con el satanismo y con estas religiones oscuras y con la adoración, ¿no?, a lo que se ha llamado el maligno, Satán, etcétera, aparecen continuamente en muchísimas de las campañas publicitarias, o en muchísimos movimientos que parecen movimientos sociales para la liberación, pero que en el fondo detrás siempre hay algún ricachón poniendo dinero. Y empiezas a hurgar y encuentras símbolos claro que espirituales en el lado maligno. En el inverso, al inverso. Entonces sí, claro, porque quieren desactivar cualquier atisbo de religiosidad, que bueno, puedo entender que las religiones ya se saben lo que han sido, pero la espiritualidad no, la espiritualidad es algo inherente al ser humano, somos parte de la esencia, tenemos alma, es decir, eso nadie lo puede crear, eso es la trascendencia del ser humano. Si no, tendríamos un vacío existencial, que es lo que está pasando ahora en el mundo. Y por eso lo están haciendo, para ser mejor manipulados. Así, de esa manera, somos más sensibles y más manipulables, y es lo que quieren, que no tengamos esa fuerza, esa trascendencia. Eso es lo que quieren. Entonces, tenemos que luchar por eso, por ser nosotros mismos. Y no dejarnos arrastrar, porque ¿qué quieren? La degeneración del ser humano. Oye, una cosa es, por supuesto, las relaciones sexuales, ¿por qué están ahí? Porque Dios las ha creado, porque el sexo es muy importante, el sexo es la luz. Cuando viene en hebreo, el orgasmo viene de la raíz or, y es luz. Imaginaros, tener un orgasmo con amor y con pues todo eso, es porque es así, porque ahora si lo utilizas, lo empleas para yo qué sé, con niños, como están haciendo, y ahora está saliendo la película esta del Sonido de la Libertad, que habla de la red que hay de tráfico infantil. Es que raptan a niños para tener relaciones con niños. Ahí está también el caso Epstein, ¿no? Claro, la de la isla Epstein. Han hablado pero de él, vamos, pero, es bueno, que ya es más cercanos, es ¿no? que yo, mira, te voy a decir una cosa, es mi teoría, pienso que esta gente, porque el ser humano, ¿cómo va a destruir al ser humano, por ejemplo, con las máquinas? Eso es muy difícil, pero es que hay seres de otras dimensiones que con el poder computacional pueden venir a este mundo y tener cuerpos.
Y porque ellos rompen las barreras de la física. Y fíjate que de ello hablaba ya el Zohar, que es el alma de la Torá, que hablaba de ello y les decía, cambia formas. Entonces, claro, cambia formas. Y esos seres son malignos. Hay otros angelicales también, como todo. Pero esos seres malignos pueden entrar en cuerpos humanos y apoderarse de las mentes de esas personas, porque yo pienso que eso tiene que ser así, porque yo no creo en la maldad, en tanta maldad. Bueno, ahí María José, ¿qué quieres que te diga? Yo después de ciertas historias que hemos conocido y que hemos visto, uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Fíjate, hablabas de la cuestión de la pederastia, y hay algunos activistas, ¿no? Y lo digo con todas las comillas, que se han puesto muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera están incentivando a los adolescentes y a los jóvenes a que abandonen sus familias, ¿no? Y a que se vayan con ellos, porque sus padres no les entienden, sus madres no les entienden, ¿no? ¿Quién te va a quedar más que un padre o una madre, ¿no? Es una cosa que no se puede entender, y es gente que atrae a esos jóvenes, ¿no? Que tienen todavía la mente sin hacer, les da consejos horrorosos. ¿Y cómo puedes cambiar de sexo, por Dios, siendo niño? Si no sabes lo que quieres, si no sabes ni lo que es eso, y puedes hacer tanto daño a una persona. No sé, ahora yo comprendo que a veces pasa, ¿no? Que hay personas que nacen así, bueno, pues eso, hay que ayudarles, lógicamente, por supuesto. Yo estoy a favor de eso, que se les ayude, pero eso tiene que ser de otra manera, o sea, con una lógica. Es que esto es como si hiciéramos la decadencia ya de un imperio, la decadencia más absoluta. Me estoy acordando de cuando en el Senado romano se discutía sobre cómo tocar la lira, ¿no? Sí. Una cuestión que, en fin, en un conservatorio quizás tenga su razón de ser, pero en un parlamento no. En fin, estamos quizás en ese punto. No nos queda mucho tiempo, María José, así que vamos a recordar que a las 5:30 vas a estar el próximo jueves en el Salón Internacional del Esoterismo, en el Palacio Miramar, con la charla Los Amos del Mundo, el diseño de la nueva humanidad. Interesantísima esta conferencia que no te puedes perder el próximo día 3, jueves. Hay más conferencias también, acercaos al Salón Internacional del Esoterismo, porque la verdad es que tengo aquí el programa y bueno, tenemos grandes personalidades que se van a acercar para ofrecer muchísimo conocimiento y bueno, luego ese mercado mágico, ¿no? Que tenéis. Hombre, tienes también a la hipnosis de Ricardo Bru, que va a hacer unas regresiones al pasado y al futuro, y ahí es como un vínculo, como un vehículo para pasar a otras dimensiones de esa manera, con la hipnosis, ¿no? Yo creo que esa también va a estar interesante. Hay mucho, ¿no? Porque la verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que hay este año y muchas novedades. También la sanación está muy centrado en el tema de la sanación. Vamos a recordar la página web, almacuerpoymente.com. Pueden acceder a esta página web para poder consultar todo el programa. Hasta el próximo domingo van a poder disfrutar ustedes de conferencias interesantísimas. La de María José, como decimos, será el próximo jueves día 3 a las 5:30 de la tarde. Antes de finalizar, yo decía antes, María José, que ahora que se habla tanto, ¿no? Del empoderamiento de la mujer y de cómo, bueno, gracias a Dios se han conseguido los derechos que se merecían las mujeres y que no tenían lamentablemente años a... Pero es que tú viviste ese momento de transición, tú fuiste periodista en una época en la que los hombres, pues bueno, dominaban todo, ¿no? Ay, Monina, te decía, Monina, vete a tomar un café. Y yo quería aprender, yo quería y tal. Y fíjate, yo he tenido programas muy interesantes, pero es que he sido corresponsal. Estuve en Italia y Vaticano, entonces para mí fue, claro, una lucha tremenda y un esfuerzo, ¿no? Pero es que abrimos caminos a otras generaciones. Y yo tuve la suerte de mi primer viaje con el Papa Juan Pablo II, hacerle una entrevista que no pude hacer cuando bajó abajo, porque íbamos en un jumbo, que son 2 pisos, en el piso de abajo estamos los periodistas, y no pudimos hacer la rueda de prensa que él hace normalmente siempre, porque hubo turbulencias y nos quedamos las 3 únicas mujeres que estaban entonces, que era yo, Paloma Gómez Borrero y Valentina Larraqui por la televisión mexicana, sin hacer la entrevista. Y yo, claro, dije, pues bueno, ya me van a matar a mí mis compañeros periodistas de Radio Nacional. Y entonces vino el jefe de prensa de Radio Vaticana, Navarro Valls, y dijo, pero bueno, María José, ¿qué querías preguntarle? Y yo le dije lo que quería preguntar. Quiero preguntar por las reformas que entonces empezaban a aflorar de la perestroika que lideraba Mikhail Gorbachev. Es que nos estamos yendo a principios de cuando empezó a caer el sistema soviético. Y claro, este papa contribuyó muchísimo, Juan Pablo II, al desmantelamiento de la Unión Soviética. Y entonces nadie se lo había preguntado. Y era necesario que él hablara sobre ello, que a lo mejor luego en el transcurso del viaje lo hablaría, sí, pero es que a mí me dio la oportunidad
y subí al apartamento del Papa, que para mí fue impresionante, y pude hablar, y él me contestó en español, y todo eso fue una exclusiva mundial. O sea, que es que yo mi primer viaje y tengo una exclusiva mundial. Pues todo eso se contó en un programa que salió ayer por Radio Nacional, que es, pues eso, las mujeres corresponsales en ese momento, que era un momento difícil. Por eso, ¿cómo no voy a estar yo a favor de los derechos nuestros? Pues claro que sí, quiero que todos tengamos derecho, pero yo también valoro al hombre igual que a la mujer. Lo que hace falta es que seamos personas honestas, libres, y valoremos también la importancia de estar unidos todos, o sea, hombres, mujeres, y no separarnos. Es decir, todo tiene un sentido en este mundo. Y luego, claro, hay cosas que contaré en la conferencia, porque pasó con el Adán y lo que pasó, que era hermafrodita, era hombre y mujer, tenía los dos sexos dentro, y por cómo se separaron y todo eso. Bueno, pues hablarás de ello. Hablarás de ello en la conferencia. Sí. Vamos a invitar a toda la gente a que se acerque el próximo jueves a las 5:30 al Salón Internacional del Esoterismo, a escuchar a la periodista, corresponsal y escritora María José Ros. Ha sido interesantísima esta charla, como siempre, María José. Yo espero tener algún día la posibilidad de hacer una entrevista sobre tus anécdotas como corresponsal. Sí. Hemos contado una pequeña píldora. Una pequeña píldora. De lo que ha tuve sido muchas anécdotas. Tu trayectoria, y además en un momento complicado, cuando empezaba ya a desaparecer la Unión Soviética. Una pena, por cierto, que algo que era una oportunidad acabase como acabó, con lo que se ha llamado la violación de Rusia, ¿no? Por todo lo que ocurrió a posteriori. Por lo que ocurría, y además yo sé que este Papa, lo sé por Paloma Gómez Borrero, que este Papa sufrió mucho, Juan Pablo II, porque él pensaba en que el mundo sería mejor, en ese sentido de al caerle el comunismo, porque él lo vivió en propia carne, y también el nazismo, entonces que el mundo sería mejor. Y todos teníamos esa ilusión, porque cuando cayó el muro de Berlín, yo me entusiasmé pensando, ahora sí, ahora el mundo será mejor y será así libre. Y ahora resulta que vivimos en una mafiocracia, como digo yo, en que todo está manipulado, en una mentira, en un engaño. Que siempre el mundo ha estado manipulado, sí, pero es que ahora es muy descarado. O bien hemos despertado y nos damos cuenta. Intentaremos salir de la cueva platónica para ver la realidad. Lo intentaremos. María José Ros, el próximo jueves a las 5:30 de la tarde en el Salón Internacional del Esoterismo, una charla titulada Los amos del mundo, el diseño de la nueva humanidad, no se la pierdan. María José, muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti, Sal. Un placer como siempre, María José. Nosotros cerramos aquí el programa y volvemos al jueves. Este ha sido un programa especial que hemos hecho para charlar con María José Ros, pero el jueves volveremos con más actualidad.